Y hablemos ahora del aprendizaje profundo o deep learning, que es una rama del aprendizaje automático. Para entenderlo, imagina cómo aprende un niño. Cuando un niño aprende a identificar perros, no le decimos todas las reglas específicas sobre cómo es un perro. Tipo, un perro tiene orejas, tiene una capa de pelo que le recubre la piel, tiene una cola con estas características concretas, etc. En lugar de eso, mostramos al niño muchos ejemplos de perros en el día a día, en fotos, hasta que finalmente el niño empieza a entender intuitivamente cómo es un perro. El aprendizaje profundo funciona de manera muy similar, pero con ordenadores. De hecho, en esta técnica alimentamos el ordenador con muchos ejemplos de lo que queremos que aprenda. Por ejemplo, si queremos que el ordenador aprenda a identificar fotos de perros, le mostramos miles o incluso millones de fotos de otros perros. El ordenador, usando un proceso llamado red neuronal, que es un modelo matemático vagamente inspirado en cómo funciona el cerebro humano, examina estas fotos y trata de entender los patrones que las hacen ser perros. Estas redes neuronales tienen varias capas de nodos, las neuronas, que realizan cálculos muy sencillos. La idea es que cada capa aprende a representar los datos de una manera cada vez más abstracta. En el caso de las fotos de perros, las primeras capas podrían aprender a detectar bordes y colores. Las siguientes podrían aprender a detectar formas como orejas o colas. Y las últimas capas aprenderían a combinar todo esto para reconocer un perro. Y aquí es donde entran los Transformers. Pero no estos Transformers, hablamos de otros Transformers. Los Transformers en Deep Learning son una técnica específica que ha demostrado ser muy efectiva, especialmente en el procesamiento del lenguaje natural, que es el campo de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre computadoras, ordenadores y el lenguaje humano. Para entender cómo funcionan los Transformers, primero debemos entender que una de las tareas más difíciles en el procesamiento del lenguaje natural es entender el contexto. En el lenguaje humano, el significado de una palabra puede cambiar mucho dependiendo de las palabras que lo rodean. Por ejemplo, considera la palabra banco. En una frase como voy a depositar dinero en el banco, está claro que banco se refiere a una institución financiera. Pero en una frase como me senté en el banco del parque, banco tiene un significado completamente diferente. Aquí es donde entran los Transformers. Estos modelos son capaces de prestar atención a todas las palabras de una frase al mismo tiempo y determinar cuánta atención deberían prestar a cada palabra cuando intentan entender el significado de una palabra en particular. Esto les permite captar el contexto de una manera que otros modelos no pueden. Un ejemplo práctico de esto es cuando el mundo entero se sorprendió cuando una máquina, una inteligencia artificial, ganó un concurso americano llamado Jeopardy, donde precisamente lo que más cuenta para ganar es entender el contexto, los segundos y terceros significados que puede tener una frase y ser capaz de extraer nuevas formas de explicarlo. Era impensable que una máquina pudiera entender el contexto tan bien como un humano y ser capaz de devolver ese tipo de frases creativas que la hicieron, de hecho, ganar a los ojos del propio programa. Y es aquí donde llegamos a las IAs generativas que hoy usamos en la actualidad. Una inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que se centra en la creación de algo nuevo. A diferencia de otros tipos de IA que podrían centrarse en clasificar información o hacer predicciones basadas en datos existentes, la IA generativa puede crear cosas nuevas, como un texto, una imagen o una canción. Un ejemplo común de IA generativa es un tipo de modelo llamado GAN o Red Adversarial Generativa. Para entender qué es, pondré un ejemplo. Imagina que tienes dos artistas. Uno es un falsificador que está tratando de crear la copia perfecta de una obra de arte muy famosa. Y el otro es un experto en arte que está tratando de detectar las falsificaciones. El falsificador sigue intentando hacer copias cada vez mejores y el experto en arte se vuelve cada vez mejor en detectar las falsificaciones. Con el tiempo, ambos mejoran en sus habilidades. El falsificador se vuelve muy bueno en copiar obras de arte y el experto en arte se vuelve muy bueno en detectar esas falsificaciones. Las GAN funcionan de manera muy similar. Tienen dos partes, un generador que intenta crear datos realistas, como el falsificador, y un discriminador que intenta diferenciar entre los datos reales y los creados por el generador, como el experto de arte. El generador intenta engañar al discriminador, creando datos cada vez más realistas, y el discriminador intenta ser mejor en detectar los datos creados por el generador. Con el tiempo, el generador se vuelve muy bueno en la creación de datos realistas.
Y de hecho, la IA generativa se utiliza en muchos campos diferentes. Por ejemplo, el diseño de productos se puede utilizar para generar nuevos conceptos de los productos que intentamos crear. En el arte puede ser utilizado para crear nuevas obras de arte. En la música podríamos usarlo para componer nuevas canciones y en la escritura puede ser utilizado para escribir textos completamente de cero.